¿Cómo estamos en esta noche? Bendecidos, ¿verdad? Bendecidos, aunque pasamos tiempos difíciles, ¿no? Porque me acordé ahorita que estaba la hermana orando, dije, un hermano decía, qué fácil es dar gracias a Dios cuando abres tu refrigerador y está lleno, ¿verdad? Qué fácil, ¿no? Cuando sacas tu cartera y puros de a 100. Cuando ves tu cuenta bancaria y pues tienes mucho dinero ahí, ¿verdad? Es bien fácil darle gracias a Dios. Pero cuando ves tu cartera y traes $2, ¿verdad? Abres tu refrigerador y nomás hay, pues ahí una poquita crema o algo, ¿verdad? Que no hay nada, ¿verdad? Ahí sí, ¿verdad? Clamamos al Señor. O sea, ahí sí, de veras, ¿verdad? Pero qué fácil es darle gracias a Dios cuando hay abundancia, ¿no? Pero en la escasez es más difícil. Batalla, Señor, ¿por qué estoy pasando por esto, verdad? Y clamas a Él, o sea, clamas. O a veces muchos le reclaman, no más claman, ¿verdad? Pero bueno, ese no es el tema, ¿eh? Ese es el tema, nada más es un... Ahora vamos a ver algo sobre la sangre del pacto. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de pactos? Nuestro Dios, ¿verdad? Dios es un Dios de pactos, ¿verdad? Hace 1500 años atrás, los discípulos habían cenado con Jesús, ¿verdad? Ya, bueno, ya no 1500, ya son 2000 años, ¿verdad? Habían cenado con Jesús, ¿verdad? Y en 1 Corintios 5:7, vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a orar antes de leerlo. Señor Dios y Padre Santo, te damos gracias en esta noche, te damos muchas gracias porque nos das el privilegio, Señor, de estar aquí en este lugar, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor, nos has sustentado, Señor, nos has dado lo necesario, nos has tenido con salud, Señor, nos has guiado con tu Espíritu Santo hasta este momento, Dios, y lo harás siempre, Dios. Te damos gracias, Señor, te pedimos que tu palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, de nuestro corazón, y podamos entender y comprender, Señor, lo que tú tienes exactamente para nosotros en esta hora, Dios. Te pedimos que quites toda distracción de este lugar, de nuestras vidas, de nuestro corazón, Señor, y que podamos libremente atender a tu llamado, Dios. Que tu palabra, Señor, sea nuestra guía una vez más en este día, Dios, y que la podamos atesorar en nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Verdad? Entonces, en 1 Corintios 5, versículo 7, dice la palabra de Dios: dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Sí? ¿Por cuántos murió Cristo? Por todos, por nosotros, ¿verdad? Él murió por todos, ¿verdad? Pero también por nosotros los que creemos, ¿no? Entonces, un nuevo pacto entre Dios y los hombres estaba a punto de suceder esa noche cuando el Señor fue al aposento alto, ¿verdad? Con sus discípulos, ¿se acuerdan? A tomar la cena. Entonces, Jesús instituyó un recordatorio de su muerte, ¿sí? O sea, como memorial de su muerte. ¿Se acuerdan que lo hicimos hace casi 2 semanas, cuando estábamos aquí en reunión los pastores? Tomamos Santa Cena, ¿se acuerdan? Entonces ese es como memoria,
¿sí? Es un memorial, ¿sí? O sea, no era un ritual repetitivo de su muerte, como algunos o muchos lo han entendido así, ¿verdad? Muchas personas lo han entendido así. No era eso. Entonces la Biblia es muy clara en Hebreos, dice que, ahí vamos a ver Hebreos 9:28, dice que Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, ¿sí? Un solo sacrificio por los pecados de todos, ¿verdad? Un solo sacrificio. Hebreos 9:28 dice la palabra de Dios. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez, perdón, para llevar los pecados, ¿de cuántos? De algunos, ¿verdad? De muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Para salvar a quién? A ti y a mí. ¿Tú le esperas al Señor? Para esperar, ¿sí? Para nosotros los que esperamos, ¿sí? No para todos, ¿sí? Para los que murió por todos, por todo el mundo, pero para todos los que lo esperamos, los que recibimos en nuestro corazón, ¿sí? Aquí estamos esperándolo, ¿verdad? ¿Cuántos lo esperan? 5. Somos 6, pues bueno, ¿verdad? La vamos a pasar, ¿verdad? Entonces, todos lo esperamos. Yo espero al Señor, ¿verdad? Yo lo espero con alegría, lo estoy esperando. Para cuando Él venga, pues estar listo, ¿verdad? Y necesitamos estar listos cuando. Cada día, ¿verdad? Todo el tiempo. O sea, las 24/7 tenemos que estar listos, ¿verdad? ¿Por qué será que tenemos que estar listos 24/7 y todo el tiempo? El Señor dice que Él va a venir ¿cuándo? ¿Y cómo? Y como ladrón en la noche. O sea, no sabemos ni la hora ni el momento en que Él va a venir. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que estar listos en todo tiempo, ¿verdad? En todo tiempo. Y por eso dice que Él murió para llevar los pecados de muchos, ¿sí? O sea, aquí lo narra la Escritura de muchos. Sabemos todos claramente que Él murió por los pecados de todo el mundo, ¿verdad? Pero muchos no quieren aceptar al Señor, no quieren estar con Él, ¿verdad? Entonces por eso dice aquí en este caso de muchos, ¿verdad? En Mateo 26, aquí vemos Mateo 26. Dice la palabra de Dios. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed esto, es mi cuerpo, ¿verdad? Esto es mi cuerpo, ¿verdad? Tomó el pan, lo dio a sus discípulos, dice, esto es mi cuerpo. ¿Se acuerdan que los judíos tenían una costumbre antes o sea, sus costumbres eran diferentes y cuando les decía Jesús, este es mi cuerpo, como que dijeron, ay, híjole, ¿verdad? Pero no, enseguida agarraron la onda y dijeron, no, sí, pues está hablando, es simbólico, ¿verdad? Esto es mi cuerpo. O sea, Jesús les dice, tomad, dice, y mientras comían, dice el 26,
tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, ¿verdad? Entonces, una sola vez, Jesús está en el aposento, ahí donde había comido la Pascua, ¿verdad? Ahí estaba. Ya le había lavado los pies a sus discípulos, ¿sí? Que andaban peleando por ahí, que quién sería el que se iba a quedar de sucesor, ¿verdad? Le había lavado los pies, había cenado con ellos, andaban ahí, andaba conviviendo con sus discípulos, ¿verdad? Mientras comían, dice, Jesús tomó el pan y lo partió y dijo, esto significa que su cuerpo sería partido, cuando él les mostró el pan, ¿verdad? Que dijo, esto es mi cuerpo. Ahí significa que Jesús, su cuerpo iba a ser partido, iba a ser sacrificado, ¿verdad? Iba a sufrir mucho, ¿verdad? Y cuando les dice eso, ¿qué era? Estaba simbolizando el pan eso, pero enseguida iba a ser realidad, ¿verdad? Para él iba a sufrir mucho por nosotros, iba a ir a la cruz. Y en Lucas 22:19, ahí dice lo mismo también, dice, vamos a leerlo. Dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hacer esto, ¿qué? En memoria de mí, ¿verdad? Hacer esto en memoria de mí. Entonces, otra vez, ¿verdad? Esta palabra viene de la palabra, ¿cómo se dice? Eclaristeo, la palabra, ¿verdad? Que quiere decir Eucaristía, cuando dice tomar mi cuerpo, ¿sí? Entonces, tomar el pan que representa mi cuerpo. Otra vez, el vino simbolizaba, ¿qué simbolizaba el vino? Enseguida que les dijo, tomar el vino ahora, que simboliza mi sangre, ¿verdad? Entonces después les dijo que tomaran el vino que simbolizaba la sangre y Cristo es el Cordero sacrificado por nosotros, derramando esa sangre por ti y por mí, ¿verdad? Y cuando los judíos oyeron eso, como les decía, tomar mi sangre, ellos se dijeron, ay, híjole, pues ¿cómo vamos a tomar la sangre? Porque ellos sus costumbres eran otras, ¿no? O sea, lo que ellos se basaban a lo que decía la palabra de Dios, que no debemos tomar sangre de animales ni nada, ¿verdad? Pero imagínense ahora tomar mi sangre, que Jesús les dijo, ¿verdad? Estaban medios, pero después entraron en razón, ¿verdad? Entonces, solo sangre en Levítico 17:4, vamos a ver Levítico 17:4. Dice, y si no le trajera la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpable de la sangre o de tal varón, sangre derramó, será cortado el tal varón entre su pueblo. No, 17:14, corazón no me da. 17:14, perdón.
Dice, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne en su sangre, cualquiera que la comiere será, ¿qué? Cortado, ¿verdad? ¿Qué es lo que corre en nuestras venas? La sangre, ¿verdad? ¿Y qué significa esa sangre? Es vida que tenemos, ¿verdad? Entonces aquí Levítico está diciendo que ninguna sangre debemos de comer, ¿verdad? Ninguna sangre de ningún animal. Y cuando Jesús les decía eso a sus discípulos, de momento medio dijeron, ay, jole, pues ¿qué pasó, verdad? Entonces, aquí vemos cómo nos dice aquí el libro de Levítico que era inmundo tomar la sangre, ¿verdad? De cualquier animal. Ahora imagínense que cuando Jesús les dijo, tomen mi sangre, ¿verdad? Tomar mi sangre, aunque ellos veían las costumbres que tenían, ¿verdad? Pero de repente les cayó de peso cuando Jesús les dijo, tomar mi sangre, tomen, ¿verdad? Los discípulos se confundieron en ese momento cuando Jesús les dijo, esta es la sangre del pacto, que significaba ese vino, ¿verdad? Cuando les dijo, tómenlo. Pero por el momento ellos se sacaron de onda, les decía, pero después ellos comprendieron que era un simbolismo de su sangre, ¿verdad? Ese vino. Y es que en aquel tiempo todos los pactos, ¿se acuerdan que se sellaban con sangre? Cualquier pacto que hacían era sellado con sangre. Lo sellaban con sangre, era sellado. Entonces también Abraham hizo pacto, ¿se acuerdan? Con Dios. Sacrificó un cordero, hizo su pacto con Dios. Abraham también hizo un pacto con Dios y ese sería el pacto de la circuncisión, otro pacto que hizo, ¿verdad? El derramamiento de la sangre era vital en ese tiempo, ¿se acuerdan? Pero ahora la sangre del nuevo pacto, sí, que es la única enseñanza que la Biblia nos da otra, ¿verdad? De la sangre de Cristo. La encontramos aquí en la Biblia, que Cristo derramó su sangre por todos nosotros. Aquí la encontramos, ¿verdad? Siempre. El sacrificio de la sangre de aquellos animales no borraban los pecados. ¿Cuántos saben? El sacrificio de los animales que se sacrificaban no te borraba los pecados, no los borraba, ¿verdad? Solamente la sangre de Cristo, cuando Él vino, ¿verdad? Porque no sé si ustedes han oído a muchos cristianos que están errados, o sea, que no están bien, que están no le atinan al blanco, ¿verdad? Porque muchos invocan la sangre de Cristo para protección, por ejemplo, ¿verdad? Te protejo con la sangre de Cristo, ¿verdad? Cuando ya nosotros ya estamos, cuando tienes a Cristo ya estás protegido, estás limpio por la sangre de Cristo, ¿verdad? Estás limpio. Otros invocan la sangre de Cristo para bendecir cosas o algo, ¿verdad? Invocan la sangre de Cristo. Y eso no es bíblico, tampoco viene en la Biblia, invocar la sangre de Cristo, ¿verdad? Otros la invocan para reprender demonios, invocan la sangre de Cristo. Te aplico la sangre de Cristo, demonio, ¿verdad? Y así pasa, o sea, y hay muchos cristianos haciendo eso, pero estos conceptos no son bíblicos, ¿verdad? Y quizás algunos aquí
van a batallar con esto, quizás, no sé, ¿verdad? No somos tantos, pero a lo mejor quizás algunos batallen con esto, que, ay, híjole, ¿cómo? ¿Verdad? Pero siempre se debe demostrar con la Biblia que estos conceptos no son bíblicos, ¿verdad? Los conceptos. Los cristianos que usan esos conceptos han tomado eso a veces como algo mágico, ¿verdad? La sangre de Cristo como algo mágico. Así que invocan la sangre de Cristo para hacer todas esas cosas que no tiene sustento bíblico. Si ustedes se acuerdan en la historia, nunca se oró así, ¿verdad? Porque quizás muchos puedan decir, hermano, pero Apocalipsis 12, ¿verdad? Pero si leemos Apocalipsis 12 no se refiere a invocar así. Y vamos a ir a Apocalipsis 12. Versículos 10 y 11. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, la hora ha venido, la salvación, el poder y el reino. ¿De quién? De nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios. ¿Cuándo? Día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, ¿verdad? ¿Cómo lo han vencido? Y ellos han vencido ¿cómo? Por medio de la sangre del Cordero, ¿sí? O sea, está hablando de que vencemos por medio de la sangre del Cordero, no que apliquemos la sangre de Cristo para hacer ciertas oraciones o algo, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el que nos acusa? Dice, los acusaba día con día y nos sigue acusando. Satanás, el enemigo. ¿Pero con qué estamos limpios? Con la sangre de Cristo estamos limpios, ¿sí? Estamos limpios con la sangre de Cristo. Entonces, significa que por medio del derramamiento, o sea, lo que está diciendo aquí significa que por medio del derramamiento de la sangre de Cristo somos limpios, ¿verdad? Esto es este texto que estamos leyendo. Ahí somos limpios. ¿Cuántos son limpios? Él nos limpió, nos purificó, nos perdonó, ¿sí? Nos dio vida eterna. En Cristo tenemos vida eterna. Sin Cristo no tenemos vida eterna. Sin Cristo no tenemos vida eterna. ¿Cuántos tienen vida eterna? ¿Verdad? Entonces, su sangre nos dio el perdón de pecados por medio del derramamiento de su sangre, ¿sí? El único efecto que tiene la sangre de Cristo es limpiar pecados, ¿sí? No que usemos la sangre de Cristo yo te aplico la sangre de Cristo para que esto suceda, ¿verdad? El efecto que tiene en las vidas del ser humano la sangre de Cristo es limpiarnos, ¿sí? Perdonarnos, ser limpios, exentos de toda culpa,
por el derramamiento de su sangre por nosotros, ¿verdad? No que debemos aplicar la sangre de Cristo, ¿verdad? A cualquier persona por la que oremos, ¿sí? No existe la aplicación de la sangre de Cristo para nadie. En la palabra de Dios no existe, ¿verdad? En Mateo 26, 28, vamos a Mateo otra vez. Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, ¿para qué? Para remisión de los pecados, ¿sí? En Cristo, en la sangre de Cristo tenemos perdón de pecados, ¿sí? Él nos redimió del pecado y de la muerte, y en Él tenemos perdón de pecados, ¿sí? El fruto de la vida es el símbolo de su sangre. Cuando nosotros tomamos la Santa Cena, ese jugo de uva simboliza la sangre de Cristo, ¿verdad? Simboliza, es un símbolo. Y lo hacemos nosotros siempre en memoria de Él, para recordar, ¿verdad? Entonces, salieron del monte de los olivos, y se fue Cristo al monte, o sea, salieron al monte de los olivos, perdón, y ese fue el momento más difícil y más duro para nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ese fue el momento más difícil para el Señor. Cuando va ahí, sabe que ya va a ser crucificado, y es el momento más difícil. Y no sé si se acuerdan, el Señor cantó el Salmo 118, ¿sí? Vamos a ir al Salmo 118. Dice, alabad a Jehová, porque ¿qué? Porque Él es bueno, y porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, que para siempre es su misericordia, ¿sí? Diga ahora la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Diga ahora a los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jehová, y me respondió, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré el deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, más en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaron con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová, mi fortaleza, mi cántico
es Jehová, y me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. ¿Sí? No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Me castigó gravemente Jehová, mas yo me entrego a la muerte. Abridme las puertas de justicia. Entré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es la puerta de Jehová. Por ella entrarán los justos. ¿Sí? Te alabaré porque me has oído y fuiste por salvación. Y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálveme ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Actad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú, te alabaré, Dios mío, te exaltaré. Alabaré a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, ¿verdad? Este cántico que Jesús lo hizo antes de ir a morir por nosotros. Así es de que, ¿en quién debemos tener nuestra confianza cada día? A pesar de todo lo que nos pase o nos esté pasando, ¿verdad? En Dios, en el Señor, en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es nuestra única esperanza, ¿sí? Él es nuestra única esperanza, Él es el que nos va a sustentar cada día, ¿sí? Jesús hizo este canto, fíjense, antes de ir a la cruz. ¿Sí? ¿Y cómo eran esos momentos para Él? Eran unos momentos que hasta gotas de sangre había sudado, ¿sí? De la presión, la tensión que Él sentía. Su sudor, dice, era como grandes gotas de sangre. Pero Él en los momentos de sufrimiento, ¿sí? Estaba alegre cantando al Señor, ¿sí? Tú eres mi fortaleza, tú eres mi escudo, tú eres, ¿verdad?, todo para mí. Nuestra vida, nosotros como hijos de Dios, y muchas de las veces como vienen los problemas, se nos hace difícil, ¿verdad?, alabar a Dios de esa manera, con alegría, cuando estamos en tremendas necesidades, ¿verdad? Tremendas necesidades. Jesús con alegría, Él cantaba, estaba muy triste, pero se alegraba cantando. O sea. ¿Se acuerdan que muchas de las veces Él dijo, mi hora no ha llegado mi hora? Pero ahí Él ya sabía que había llegado la hora, ¿verdad? Entonces, ahí ya sabía. En Juan 17,
Esta oración también de Jesús, Juan 17, del 1 a todo el capítulo, la oración de Jesús. Juan 17. Dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, ¿verdad? Padre, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Una oración poderosa que salió de los labios de Jesús antes de ser sacrificado. ¿Sí? Y de ahí viene la palabra Zoe, que quiere decir vida en sentido absoluto. ¿Sí? O sea, vida eterna. Vida en sentido absoluto. La palabra Zoe con Z. ¿Recuerdan que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros? ¿Verdad? Y Él nos mostró al Padre, ¿verdad? Y dice el versículo 2, 3, digo el 2. Como les he dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos. ¿A quiénes son todos? A todos los que me diste. ¿Quiénes son ellos? Tú y yo. Somos de aquellos que les dio, ¿verdad? Aquellos que me diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciera. ¿Sí? He acabado la obra que me diste que hiciera. Todo el que conserva su palabra, ¿qué tiene? Vida eterna. Todo el que persevera en su palabra, ¿qué tiene? Vida eterna. O sea que perseveras, ¿sí? Conservas su palabra en tu corazón, la conservas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eres su hijo, ahí la conservas. Si no eres su hijo, no la conservas, ¿verdad? Entonces no puedes perder la salvación, ¿verdad? Porque ahí estás conservando su palabra. Estás, como decíamos al principio, todo el tiempo listo para el Señor, ¿verdad? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y dio testimonio de que que Él había visto al Padre y que el Padre y Él eran uno, ¿verdad? Y dice, han guardado tu palabra, ¿sí? Consérvalos en la palabra, o sea, conservarnos en la palabra de Dios, nosotros, ¿verdad? Y dice, versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, ¿sí? He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado, ¿qué? Tu palabra. Han guardado tu palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Guardar su palabra, ¿sí? Cuando tú guardas la palabra de Dios día con día, eres un verdadero hijo de Dios, ¿sí? Un verdadero hijo de Dios que sin duda, o sea, no
No vas a tener duda que vas a perder la salvación. No hay duda. ¿Sí? Porque eres hijo de Dios, somos hijos de Dios. Y no vas a dudar, aunque caigas, te vas a levantar en el nombre del Señor. ¿Sí? Y vas a perseverar y vas a seguir. Por eso te digo, aunque caigas, porque vienen problemas, muchas de las veces en nuestra vida vienen situaciones, y de una manera o de otra vamos a caer, pero en el nombre del Señor nos levantamos, ¿verdad? Y seguimos adelante. Han guardado tu palabra, han conservado a ellos la palabra de Dios, o sea, tus hijos, nosotros. Todo el que conserva la palabra de Dios tiene vida eterna. ¿Verdad? Versículo 7 dice, y ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. ¿Sí? Dice el versículo 8, aunque las palabras que me diste, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Sí? ¿Cuántos lo creen eso? Yo lo creo, que Él lo envió, que el Padre lo envió a su Hijo, ¿verdad? ¿Cuántos no son del mundo? Porque aquí dice que no somos del mundo, pero estamos en el mundo, ¿verdad? Este mundo no es nuestro hogar, como cantamos su canto, ¿verdad? Aquí estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, ¿verdad? El versículo 9 dice, yo ruego por ellos. Dice, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Por quién está rogando Jesús? Por nosotros, por sus hijos, ¿verdad? Él mismo dice aquí, no ruego por el mundo, yo ruego por ellos, porque tú me los diste, ¿verdad? Por los que me diste. ¿Verdad? Así dice que Dios y Jesús uno son. Y Jesús está orando por nosotros para que seamos uno también, en Él. Para que seamos uno en Él. Para que no vivamos como hermanos, según como hermanos, pero como desconocidos. Ser unos en Dios. Tenemos que ser unos en Dios porque si en realidad no somos uno en Dios, quiere decir que no le conocemos. Dice ahí 1 Juan, ¿verdad? Y no somos uno en el Señor, no le conocemos, no lo hemos conocido. Dice, a los que me diste, yo los guardé. ¿Y guardar qué significa? Lo estoy guardando de las cosas de este mundo. ¿Sí? Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué pasa? Vence al mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene a Cristo en su vida. Está conservando a Cristo en su vida, en su corazón. Vence al mundo. Dice el verso 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y el verso 10 dice, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros, ¿verdad? ¿Cómo tenemos que ser como hijos de Dios? Uno, ¿verdad? Tenemos que ser uno en Dios, en Cristo Jesús.
El gozo del Señor está en nosotros, ¿sí? Y es un gozo total, ¿sí? No es un gozo a medias, es un gozo total. El gozo del Señor está en nosotros. El verso 12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo les guardaba en tu nombre, y a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese, ¿verdad? Ustedes saben quién es, ¿verdad? Nomás el hijo de perdición, ¿qué pasó? Ya estaba, Cristo ya sabía, cuando Judas andaba con ellos para todos lados, Cristo ya sabía, ¿verdad? Porque Él conoce todo de nosotros. Él ya sabía que Él lo iba a entregar. Sin embargo, ahí lo traía, dándole oportunidad a ver, pero no. O sea, ya estaba escrito todo eso, ¿verdad? El versículo 13 dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengáis mi gozo cumplido en sí mismos, ¿sí? ¿Cuántos tienen el gozo del Señor? El gozo del Señor es nuestra fortaleza, ¿sí? Y nosotros debemos caminar con el gozo del Señor en nosotros todos los días. A pesar de que estamos en este mundo con tantas cosas, tenemos un gozo inexplicable, ¿sí? Un gozo que nosotros mismos a veces no lo podemos explicar bien. Sabemos que es el gozo del Señor, pero no lo podemos asimilar, explicar bien, ¿verdad? Yo les he dado tu palabra, dice, y eso es un gran compromiso delante de Dios, ¿verdad? Porque a Él tenemos que dar cuentas. Dice, yo les he dado tu palabra. No la dio su palabra y de nosotros depende qué tanto obedecemos esta palabra, ¿verdad? Que Dios nos la da, que Jesús nos la dio. Dice aquí el 14, dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No somos del mundo, no somos de este mundo. Estamos aquí de pasada nada más, ¿verdad? Dice el versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, ¿verdad? No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es donde les decía hace rato, ¿cuándo tenemos que estar en el Señor? Diario, las 24 horas, los 7 días de la semana. ¿Por qué? Porque lo necesitamos en nuestras vidas. No podemos caminar solos en este mundo porque necesitamos de Cristo. Solos no podemos. Así digamos, yo puedo y yo voy, ¿no? Necesitamos estar en la palabra más segura, que es su palabra, esta palabra, o sea, la palabra es más segura para que podamos caminar siempre con Él. Nuestra palabra o nuestros inventos que hagamos no van a servir para nada, o sea, pero caminar en Cristo nos va a dar seguridad por siempre, ¿sí? Hasta que lleguemos a Él y seguir todavía con la vida eterna, ¿sí? A seguir adelante. Dice el 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste, verso 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Sí? Nos ha enviado al mundo también para que andemos, ¿cómo? Como Él anduvo. Testificando de su nombre, llevando su nombre a las personas que no lo conocen, ¿verdad?
firmes sin desmayar, ¿verdad? Porque ahora somos guiados por Dios, por su Espíritu Santo. No le hace que el mundo nos aborrezca. Nuestra seguridad está en Él, no en el mundo, en lo que diga el mundo, ¿verdad? Entonces, seguir firmes sin desmayar. Y si un día te caes o nos caemos, levantarnos en el Señor. ¿Sí? Levantarnos en el Señor. Él dice, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Sí? Jesús pide por nosotros. ¿Sí? Que seamos guardados del mal, que no nos llegue el mal. ¿Qué versículo vamos? 17, 18, ¿verdad? Dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y el 19 dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Se fijan? ¿Cómo obtenemos la santificación? En la verdad, en su palabra, ¿verdad? En la palabra de Dios. Porque ahí ves que hasta la gente se burla, sí, eres santo. Pues somos santos, ¿verdad? Y no de esos santos que están ahí en un retrato. Santos de veras, ¿verdad? Santos de veras. Como dicen muchos hermanos, santo. ¿Verdad? O sea, santos de veras. Por eso dice, como tú me enviaste al mundo yo les envío al mundo. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Y me seréis testigos, ¿verdad? En el cielo no, ¿verdad? En el mundo le vamos a ser testigos, en Jerusalén, en Samaria, en Judea, o sea, en todos lados. Y me seréis testigos es la palabra, viene de la palabra marduqueo, que quiere decir mártires, ¿verdad? O sea que sí vamos a sufrir, a batallarle, ¿verdad? Sí vamos a batallar. En Hechos 1:8, Hechos 1:8, sin perder esta oración de Jesús, sin perder aquí donde estamos. Es ahí, enseguidita, adelantito, yo ando buscándolo del otro lado. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el propósito por el que Dios nos ha salvado y está intercediendo por nosotros y nos está cuidando, ¿verdad? Y está viendo por nosotros siempre. Ese es el propósito, para serle testigos, donde quiera que vayamos. Ser testigos fieles, testigos de Él, de su palabra. Dice el versículo 20 ahí que leímos ahorita, dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi palabra, los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Sí? ¿Quiénes son esos? Nosotros, porque ahí estaba orando Él por sus discípulos, y luego dice, por los que han de creer por la palabra de ellos, ¿verdad? Somos nosotros, ¿verdad? Por los que han de creer, y eso somos nosotros. No son los que a veces uno piensa, son los que nosotros les vamos a hablar.
No, eso somos nosotros. Nosotros les vamos a hablar a otras personas, ¿verdad? Que no conocen del Señor. Y a veces, pues yo lo llegué a pensar antes, no me ponía a escudriñarle bien y llegué a pensarlo antes, está rogando por los que tú y yo, por los que nosotros les vamos a hablar, pero no, esos somos nosotros. ¿Verdad? Entonces la unidad consiste en los que son lavados por la sangre de Cristo. Si somos lavados por la sangre de Cristo, sí podemos estar en unidad, sí podemos. ¿Sí? Porque no lo estamos haciendo en nuestras fuerzas. Sí, lo estamos haciendo en Cristo, no en nuestras fuerzas. Por la sangre del Cordero somos uno, porque somos lavados por la sangre de Cristo, lavados, ¿verdad? No que oraron aplicándonos la sangre de Cristo, yo te aplico la sangre de Cristo, ¿no? Somos lavados por la sangre de Cristo. Somos limpios, nos perdonó, se olvidó de nuestros pecados, ¿verdad? La perfecta unidad es a través del sacrificio de Cristo, la perfecta unidad, ¿sí? Si tú te unes a tu hermano, te unes en unidad, tienes amor para con él, ¿sí? Oras por él, pasa algo y estás orando por él, o al revés, esa es unidad, ¿verdad? Esa es unidad, no de decir, ay, voy a orar por ti, y te vas y se te olvida y ni oras, ¿verdad? No, unidad es que lo tienes presente aquí en tu corazón y en tu mente. Oh, mi hermano o mi hermana está pasando por esto, tengo que estar orando por él, ¿verdad? Eso es estar presente el Señor en nosotros las 24 horas, porque tomamos cartas en el asunto de las cosas que suceden alrededor de nosotros, ¿verdad? Tomamos cartas en el asunto, o sea, no decimos, sí, te vas ya, que voy a andar orando. No, oramos porque ya el Espíritu Santo nos dice, no, pues ora por tu hermano, está, ay, híjole, de veras. O sea, en caso de que te despistaste y te fuiste, fue uno, ¿verdad? El Espíritu Santo nos redarguye y nos dice, hey, estás fallando, no estás orando y aún le dijiste, voy a orar por ti y vamos a estar orando, ¿verdad? Pero cuando estás 24/7 con el Señor, no pasa eso, lo haces. Lo haces, ¿verdad? Verso 23. No, el 22, ¿verdad? No, ya me adelanté mucho. Dice el 19, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, que les decía que somos nosotros, ¿verdad? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahí está el testimonio, ¿sí? Por causa de hacer lo que tenemos que hacer nosotros en unidad, el mundo, para que el mundo crea, dice, ¿verdad? Para que el mundo crea, fíjense que muchas de las veces no tienes que hablarle tanto a la gente, simplemente con que vean tu comportamiento, con eso tienen. No quiero decir que no les hables nunca, ¿verdad? Pero digo, mucha gente simplemente con ver tú cómo te mueves en el Señor, tu vida cómo se mueve en el Señor, con eso ellos dicen, no, yo quiero ser como Él. Entonces ya cuando les hablas, están listos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le estás mostrando con tus propios hechos que Cristo vive en ti, ¿verdad?
Eso habla más que 1000 palabras. Nuestros hechos hablan más que 1000 palabras. Porque nosotros podemos hablar 1000 cosas, pero nuestros hechos hablan más que 1000 palabras. Porque ahora tú y yo hemos conocido que Dios envió a su Hijo para morir por nosotros. Y aceptamos ese sacrificio, ¿verdad? ¿Sí? Oh. Aceptamos ese sacrificio. ¿O hay alguno aquí que no ha aceptado ese sacrificio? ¿Hay alguno que no? Podemos orar. Podemos orar y para que ese sacrificio también lo reciba, ¿verdad? Si no hay nadie, pues vamos a orar para terminar, ¿verdad? Señor Dios y Padre Santo, te damos gracias una vez más, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra día con día nos enseña cómo debemos andar, Señor, cómo debemos caminar, qué debemos hacer, cómo debe ser nuestro comportamiento, Señor, delante de ti y de los demás, Señor. Te damos gracias por esta palabra, Señor, y te pedimos que tú sigas haciendo tu perfecta voluntad, Señor, en nuestras vidas, que tú nos sigas guiando, Señor, con esta palabra, Dios. Que nosotros también, Señor, estemos atentos a lo que tú nos dices, Señor, para caminar, Señor, en esos mandatos que tú nos das, Señor, en estos mandamientos, Señor, que los necesitamos cada día, Dios. Te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Los pongo en tus manos, Señor, para que tú sigas bendiciendo a cada uno en gran manera, Señor, y que no permitas, Señor, que resbalen, Señor, y si resbalan, Señor, permíteles levantarse en tu nombre, Señor, y seguir adelante, Señor. Permítenos seguirte, servirte a ti, Señor, alabarte en todo tiempo, Señor, buscar tu rostro día con día, en todo tiempo, Dios. Caminar en unidad, Señor, como tú demandas de nosotros, Dios. Seamos uno. Te damos gracias, Dios. Nos quedamos en tus manos, Dios, para que tú sigas ministrando en nuestras vidas, sigas hablando en nuestros corazones, y así, Señor, poder caminar seguros donde quiera que vayamos, Dios. Te doy gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios bendiga. Les invito a que se pongan de pie, hermanos. Vamos a adorar a nuestro Señor. ¿Quién es como tú, Jesús? Con toda tu gloria y majestad, siendo Dios y eterno Rey, te humillaste hasta tu vida entregar. Otra vez, ¿quién es como tú? ¿Quién es como tú, Jesús? Con toda tu gloria y majestad, siendo Dios y eterno Rey, te humillaste hasta tu vida entregar. ¿Quién es como tú? ¿Quién es como tú, Jesús? Con toda tu compasión y bondad, eres tú el buen pastor.
que por tus ovejas todo lo das, y camino del Calvario no miraste atrás, dando siempre gloria al Padre. Fuiste fiel hasta el final. Dile a Él, consumado es. Proclamaste victorioso, pues tu obra terminado fue. Consumado es. Por tu sangre preciosa, mi pecado perdonado es. Consumado es. No hay más condenación, pues tú has vencido con poder, y hoy tu nombre es exaltado. Nombre sobre todo es. Para siempre damos gloria solo a ti, Cordero fiel. Gracias, Señor, que tú fuiste fiel hasta el final para nosotros, Señor. Vamos a cantar. ¿Quién es como tú, Jesús? Con toda tu gloria y majestad, siendo Dios y eterno Rey, te humillaste hasta tu vida entregar. ¿Quién es como tú, Jesús? Con tu compasión, con toda tu compasión y bondad, y eres tú el buen pastor, que por tus ovejas todo lo das, y camino del Calvario no miraste atrás, dando siempre gloria al Padre. Fuiste fiel hasta el final. consumado es. Consumado es. Proclamaste victorioso, pues tu obra terminado fue. Consumado es. Por tu sangre preciosa, mi pecado perdonado es. Consumado es. No hay más condenación, pues tú has vencido con poder.
otra vez, consumado. Consumado es. Proclamaste victorioso, pues tu obra terminado es. Consumado es. Por tu sangre preciosa, mi pecado perdonado es. Consumado es. No hay más condenación, pues tú has vencido con poder. Y hoy tu nombre es exaltado. Nombre sobre todo es. Para siempre damos gloria. Solo a ti, Cordero fiel. Y hoy tu nombre. Y hoy tu nombre es exaltado. Sí, Señor. Nombre sobre todo es. Para siempre damos gloria. Solo a ti, Cordero fiel. Te damos gloria. Para siempre damos gloria. Solo a ti, Cordero fiel. Dile otra vez, para siempre. Para siempre damos gloria. Solo a ti, Cordero fiel. Sí, Señor. Gracias, mi Dios, por tu sangre que derramaste por nosotros, para que nosotros podíamos tener redención en ti y perdón de pecados, para que seamos injertados en ti. Gracias, Señor. Te damos gloria en todo. Solo a ti, Cordero fiel. Y solo a ti. Solo a ti, Cordero fiel. Una vez más, canta. Solo a ti, Cordero fiel. Dale un aplauso a nuestro Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Que Dios les bendiga. Y hay cafecito atrás.